Hola a todos, bienvenidos a mi canal Costura Secret. Yo soy Pilar Velázquez. En este tutorial me gustaría enseñaros a coser un bralette precioso. Espero que os guste. Para confeccionar nuestro bralette necesitamos medio metro de tela de licra, 3 metros de cordón elástico para sujetador, tijeras, alfileres, marcador de tela, cinta métrica, hilo del color de la tela y tu máquina de coser. Para sacar el patrón del bralette he tomado como guía un top deportivo como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dobla a la mitad este top dejando el derecho mirando hacia ti. Pliega también los tirantes del mismo. La zona del doblez debe coincidir con el borde del papel en el que trazaremos el patrón. El escote del bralette tendrá forma de corazón, por tanto, desde la sisa haremos una curva como la que estás viendo en el vídeo. Deja marcados 4 puntos a una distancia de unos 4 o 4,5 centímetros cada uno. Desde ellos partirán las cintas que adornarán el sujetador. Con esto ya habríamos terminado el patrón delantero. Para elaborar el patrón trasero, dobla a la mitad nuevamente el top deportivo. En esta ocasión, deja el derecho del mismo mirando hacia adentro. Pliega también los tirantes. El doblez del top debe coincidir con el borde del papel donde estás trazando las líneas del patrón trasero. Cuando llegues al borde de la sisa, curva hasta el centro la parte trasera del bralette. Haz una marca a la parte trasera para determinar por dónde pasará la cinta del sujetador. Ya que tenemos nuestros patrones, podemos cortar y coser el sujetador. En primer lugar, dobla la tela a la mitad siguiendo la dirección del hilo de la misma. En mi tela de licra, el derecho es la parte de la tela más brillante. Coloca el patrón delantero al borde del doblez de la tela y sujétalo con alfileres. Deja un margen de 4 centímetros respecto al bajo del sujetador y 1,5 centímetros en el resto del contorno del mismo. De acuerdo a este margen de costura que te he dictado, ve cortando ya la parte delantera del bralette. En total, tienes que cortar 2 piezas delanteras. Señala con marcador de tela los puntos donde estarán localizados los diversos tirantes que componen el bralette. Esos puntos ya los tenías marcados previamente en el patrón. Pasamos ahora a cortar el patrón trasero. Hacemos coincidir el mismo con el doblez de la tela y lo sujetamos con alfileres. Igual que con el patrón delantero, fijamos un margen de costura de 4 centímetros en el bajo del bralette y de 1,5 centímetros en el resto del contorno del mismo. Corta siguiendo estos márgenes de costura y la forma del patrón. Al final debes de tener 2 piezas traseras iguales y 2 piezas delanteras. Con los derechos de las telas mirando hacia adentro, une una parte delantera con su parte trasera. Sujeta sus bordes por medio de alfileres. Pasa un pespunte sencillo con un poquito de zigzag a 1,5 centímetros del borde. Para todo este proyecto de costura no olvides utilizar agujas tipo stretch, que son las más apropiadas para coser licra en la máquina. Une por separado cada uno de los delanteros con su pieza trasera. Seguidamente, pruébate cada una de estas mitades para ver si te quedan bien ajustadas. No deben quedarte ni muy ajustadas ni muy holgadas. Además, fíjate que he marcado con unos pequeños piquetes o cortes la zona por donde irán colocados los diversos tirantes que componen el bralette. Vamos a comenzar colocando el tirante principal que sujeta la parte delantera con la parte trasera. Mídete a ti mismo o con la ayuda de otra persona la cantidad de tirante que vas a necesitar. Después, córtalos e hilvánalos en las 2 marcas que tienes más al borde o más próximas a tus sisas. Para que pueda servirte de guía, te muestro el bralette que quiero conseguir hacer en este proyecto. Fíjate todo el entramado de tirantes que lo componen. A partir de aquí te enseñaré la longitud de cada uno de los tirantes de mi bralette, pero ten en cuenta que son orientativos y tú tendrás que calcularlos para el tuyo. Voy a cortar 2 tiras de 12 centímetros. Estas irán colocadas justo al lado de los tirantes principales,
es decir, los que van sujetos en la pieza delantera y pieza trasera. Corto también otros 2 tirantes de 23 centímetros. Estos se situarán en la marca que hay justo al lado del pico del escote tipo corazón. Corto 2 cintas más de 19 centímetros. Ambas estarán colocadas justo antes de la última cinta que hemos situado en el bralet. Observa cómo lo estoy haciendo yo en el vídeo. Cortamos una cinta que irá justo en el pico del escote corazón de 23 centímetros. Con esto ya habríamos acabado con todas las cintas que parten de la pieza delantera del bralet. Ahora vamos a colocarlas correctamente. Teniendo en cuenta los piquetes que hemos realizado al principio, vamos dejando volcadas estas cintas sobre el derecho de la pieza delantera del bralet. Para que no se muevan a la hora de coserlas con la máquina, he decidido pasarles un hilo hilván a todos estos tirantes. De esa forma me será mucho más fácil pasar más tarde la máquina de coser. Después enfrento los derechos de las 2 mitades del bralet que cosí al principio, uniéndolos por medio de alfileres. Tienes que dejar abierto un hueco en la parte superior trasera, pero también toda la parte inferior del bralet debe quedar abierta. A estas alturas del proyecto no sé qué me pasó, pero me despisté un poco y cerré su parte inferior también. Con lo cual, a la hora de darle la vuelta me era imposible. Por eso quiero que veas que me confundí y tú no cometas este mismo error. Entonces recuerda que solo tienes que cerrar el bralet en la parte superior del mismo, pero debes dejar un hueco. Su parte inferior debe estar completamente abierta. Como ves, después para subsanar este error tuve que descoser toda la parte inferior del bralet para ser capaz de darle la vuelta. En todo el contorno del escote delantero debes realizar unos pequeños piquetes. Con ello conseguirás sacar mucho mejor los bordes de este escote en el derecho. Ahora ya podemos darle la vuelta al bralet y ponerlo del derecho. Introduce un objeto que sea un pelín puntiagudo para sacar bien las esquinas del escote delantero. Si lo necesitas, vuelve a probarte el bralet para determinar el largo del tirante principal. Cuando lo tengas claro, introduce más o menos unos 2 centímetros por dentro de la parte trasera del mismo y pasa una puntada con un pequeño zigzag cerrando la pieza trasera del bralet. Por cierto, que no se me olvide, este paso debes hacerlo con los derechos de las telas mirando hacia adentro y por tanto el tirante también debe quedar en el interior. Vuelve a poner el bralet del derecho y pruébatelo para determinar el largo del resto de tirantes que lo componen. A continuación te enseño cómo debes ir colocando cada uno de estos tirantes. Los tirantes del extremo deben unirse al tirante principal formando un pequeño ángulo. Los tirantes que se encuentran justo antes del tirante central deben ir cruzados. Cose ambos a mano al tirante principal. Después, corta una nueva cinta que quedará unos 4 o 5 centímetros por encima de las uniones anteriores. A esa cinta uniremos las 3 cintas que nos quedan. Como ves, van a formar una especie de triángulo central. La cinta que parte desde el centro del escote será perpendicular a la cinta que cruza todo el bralet. Lo único que tenemos que hacer ya es coser a mano la estructura que nos queda. Posteriormente nos probamos el bralet para ver si tenemos que ajustar un poco más cada una de las cintas. Cuando hayas conseguido esta estructura, plancha todo tu bralet del derecho para fijar bien la tela y los tirantes. Para que el bralet quede más armado en la parte del escote delantero, yo he pasado una puntada decorativa en zigzag. A pesar de haber probado esta puntada sobre un resto de tela de licra que tenía y quedarme bien, al realizar esta puntada final sobre el bralet me ha dado un poco de sí la parte delantera. Por eso no te aconsejo que lo hagas. En su lugar, para dejarlo bien asentado, te voy a enseñar lo que he realizado yo en la parte trasera del bralet. La costura que queda por el interior la he volcado hacia la mitad interior del bralet.
he pasado por el derecho un pespunte con un poco de zigzag muy cercano al borde de la unión de estas dos telas. De esta forma no me ha dado de sí y ha quedado todo perfectamente asentado. Haz tú lo mismo que acabo de hacer en la parte delantera. Para finalizar, hilvana los bajos del bralet para formar el dobladillo que rematará y cerrará esa zona. Primero los he hilvanado por separado y después los he vuelto a hilvanar juntos para unir las dos mitades. La razón es muy simple. La tela de licra se mueve muchísimo y de esta forma consigo controlarla para poder realizar bien el dobladillo que cerrará ambas mitades. A continuación pasa un pespunte con un pequeño zigzag al borde de la unión de las dos mitades de la parte inferior del bralet. Con esto ya habrías terminado de confeccionar tu bralet. Fíjate qué bonito es el resultado. Y hasta aquí ha llegado este nuevo tutorial de costura. Si te ha parecido útil, pincha deditos arriba. Si te animas a hacer este bralet, no olvides etiquetarme en redes sociales con el hashtag CosturaSecret. No dejes de suscribirte a este canal si eres una apasionada de los proyectos de costura y do it yourself. Os doy las gracias por haber visto este vídeo y por todos los comentarios que me mandáis y os mando un beso enorme hasta la próxima semana. Audio Jungle.